estamos en Conocer Marbella. En esta ciudad hace ya 50 años, un poco más de 50 años, que existe la enseñanza media, que se decía entonces. Hoy hablamos de enseñanza secundaria, entonces era el bachillerato, el elemental y el superior, aun cuando la enseñanza media en Marbella se inicia con la enseñanza profesional. Hoy cuento con una persona que de esa historia, de esa trayectoria de las medias en Marbella, sabe mucho porque fue pionero de enseñanzas medias en Marbella. Él se llama Vicente Ramón Ortega. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo yo bien que sabes mucho porque fuiste de los primeros en poner en marcha el instituto, el único instituto que existía entonces. El único que existía entonces. Yo llegué al instituto 3 años después del funcionamiento, porque mi asignatura no la tenían hasta tercero. Y yo llegué cuando los alumnos del primer curso estaban en tercero. Es decir, yo tomé posesión de mi cargo en octubre del 58. Y desde entonces hasta que me jubilé he estado metido en la enseñanza media. Pero antes nos gusta conocer un poquito mejor los orígenes de nuestro invitado de cada noche. Vicente nació en Melilla, pero sin embargo muchos, incluso yo, creía que es valenciano. ¿Eso por qué? Bueno, soy oriundo de Valencia. Mi madre, mi padre, toda mi familia es de Valencia. Mi abuelo, digamos que emigró a Melilla en un momento determinado y entonces mi padre fue allí y estudiamos todos los hermanos en Melilla. Pero yo soy oriundo de un pueblo que se llama Carcagente. Aunque mi familia nació en Algemesí, que está cerca de Carcagente, somos oriundos de Carcagente. Pero vamos, nacidos en Melilla y luego hijo adoptivo de Marbella. O sea que... ¿Tus padres a qué fueron y a qué se dedicaron? Mi padre era un funcionario municipal. Cuando llegó a Melilla hizo unas oposiciones. Bueno, no, cuando tuvieron un problema porque mi abuelo fue a Melilla porque tenía en Valencia tenían vinos y entonces criadores de vino. Lo mandaban a Francia y lo mandaban otra parte a Melilla para zonas de Marruecos. Y allá se fue mi abuelo y claro, ahí nacieron toda la familia. Hubo problemas con la familia, se separaron las dos empresas y entonces tuvieron allí en Melilla, en principio mi abuelo, fábrica de gaseosas y una serie de cosas. Incluso a mi abuelo le ofrecieron la Coca-Cola y no lo aceptó. Hizo fruchampaño, una bebida que se bebía entonces, que a lo mejor la Coca-Cola le hubiese dado más dinero, digo yo. Y mi padre se presentó como funcionario, cuando se vino abajo el negocio, como funcionario municipal. Y bueno, el problema es que en un momento dado a mi padre le dieron la lata porque era suscriptor de Mundo Obrero, de comisiones obreras. Y era simplemente diciendo, pero bueno, yo compro y soy suscriptor hasta que den el resultado de las oposiciones, que solamente venían ahí. Y cuando salieron ya las oposiciones, bueno, no sé lo que haría, pero estuvo gracioso. E incluso cuando fui a hacer las milicias universitarias, yo tenía que llevar un certificado y en el certificado aquel que hicieron figuraba que mi padre había pertenecido tal. Y bueno, era digamos que alguien que dependía de mi padre en el ayuntamiento. Y lo llamó mi padre y dijo, bueno, ¿tienes que hay derecho a estas alturas? Me hicieron el certificado y dejaron de mencionar lo de comisiones obreras, si no, pues no me dejan ir a milicias. Vicente, eres licenciado en Ciencias Químicas. Sí, exactamente. Siempre te atrajo la ciencia. Siempre, yo soy más ciencia que letra. Aunque por mi forma de expresarme, por mi forma de actuar, algún compañero como Conchita opina que yo parezco más de letras que de ciencia. Pero a mí me gusta la ciencia, no las letras. Cuando hablas de Conchita te refieres a Concepción López de la Fuente, otra de las pioneras en la enseñanza media en Marbella. Exactamente. ¿En qué sitio estudias? En Valencia. Estudié en la Facultad de Ciencias de Valencia del año 58, no, de 53 a 58, que terminamos. Hace nada se celebró en Sevilla la imposición de insignias a la boda de plata, a los que hacíamos la boda de aquella plata. Promoción. De aquella promoción. Yo no fui porque no me venía bien. Me mandaron una insignia, además tengo un diploma de colegiado de honor, la mar de bonito.
Y anteriormente a la facultad, supongo que el bachillerato lo harías en alguno de los El bachillerato lo colegios. hice completo en Melilla. Ah, en Melilla. Yo estudié el bachillerato completo en Melilla y guardo muy buen recuerdo de mis profesores y precisamente estudié química porque un catedrático que llegó cuando yo estaría en cuarto o quinto nos deslumbró a todos con su forma de presentarse, con su forma de explicar, y entonces de ahí me vino la afición. Y bueno, estudié el bachillerato completo con la reválida que se hacía entonces de 7 años, con la reválida, y me examinó un tribunal que venía de Granada. De Granada iba a Melilla y no sé si iría también a Ceuta, en fin. El caso es que venía al tribunal, te examinaban de reválida y les daban las notas. Sacar la reválida entonces era un triunfo, porque realmente la reválida era muy dura. Se exigía, había Era un nivel. muy dura, la reválida era muy dura. Pero vamos, ¿Has tenido un hermano y una hermana? no. 2 hermanos y una hermana. 2 hermanos y una hermana. 2 hermanos y una hermana. Mi hermano, el que me sigue, yo soy el mayor, el que me sigue es economista, ha sido economista del INI. Lo que pasa es que cuando se suprimió el INI pasó a un ministerio, no recuerdo a cuál, y ya está jubilado. Y mi otro hermano, que no le gustaba mucho estudiar, consiguió hacerse perito mercantil y ingresó con el número 1 como contable de butano. Y claro, luego, como entraron muchísimos y era el número 1, pues estuvo estupendamente. Lo que pasa es que tuvo problemas familiares de Málaga. Dice, ¿dónde me voy yo para no tener problemas de familia? A Santiago. Al otro extremo. Al otro extremo. Y luego allí se perdió, o no estaban a gusto los niños, se vino a Algeciras. Y de Algeciras al final se fueron a Castellón de la Plata. Y en Castellón le dio un infarto y ya empezó la cosa y ya se jubiló. ¿Y tu hermana María Rosa? Mi hermana María Rosa ha sido, yo diría, la más viajera de toda la familia. La más viajera de toda la familia y, bueno, más viajera después de Pedro Falcó, que Pedro Falcó, del que hablaremos en su momento, también es un gran viajero. Mi hermana María Rosa primero estuvo en el instituto, siendo director de profesora de educación física, y entonces hizo las oposiciones. Las sacamos el mismo año, los dos, las oposiciones. Y se fue destinada al Sáhara. Y estuvo allí hasta que los echaron, de Sidi los echaron con aquel movimiento cuando la Marcha Verde y toda la historia, los evacuaron a Canarias. De Canarias podía elegir y se fue a Melilla. De Melilla pasó a Estepona, pero quería venir a Marbella y tuvo la suerte de que una compañera hizo un intercambio con ella y se vino aquí. Y luego se cansó y se fue a Ceuta, y lleva en Ceuta un montón de años. Y luego se ha dedicado, durante el tiempo que ha estado allí, a comisiones de servicio. Ha estado en comisión de servicio primero en Tetuán, después se fue a Roma y estuvo un curso completo en Roma. Después de Roma se fue a Casablanca, otro curso completo en Casablanca. Después volvió a Tetuán y ya se le acabó el permiso esa fue la porque era comisión de servicio, y volvió a su plaza en Ceuta. Y no ha vuelto a irse por una razón muy sencilla. Mi hermana es muy buena en los idiomas escribiendo, pero a la hora de hablar no da una. Quiere decir que podía hablar perfectamente italiano, podía hablar perfectamente francés y algo de árabe, y lo único que sabe un poquito de árabe, pero 4 palabras. Es una pena porque yo tengo mucha facilidad. Yo creo que si hubiese estado... Bueno, cuando estuve yo con mi hermana en Roma pasando un mes, pues a los 4 días hablaba yo italiano. Macarrónico, pero italiano. Es una ventaja esa capacidad, ¿no? Tengo facilidad, simplemente. Por cierto, recuerdo que tu padre durante un tiempo era el bibliotecario del instituto. Sí, resulta que mi padre se jubila y está aburrido en Melilla y me pide venirse a Marbella conmigo una temporada para ver. Y cuando vino a Marbella resulta que quedaba libre la biblioteca, porque hubo una fusión, biblioteca municipal y biblioteca del instituto. Y entonces, no sé si era Lizarza del alcalde, en aquel momento tal que se quedó mi padre de bibliotecario y estuvo unos cuantos años hasta que ya se cansó por la edad. Bueno, y llegas a Marbella, ¿cómo te surge la oportunidad de venir aquí? Pues de pura casualidad. Yo trabajaba después de terminar la carrera en los laboratorios, estuve trabajando en la facultad, en los laboratorios de química orgánica para hacer la tesis
que no terminé. Tengo las asignaturas, pero no la tesis. Y bueno, estando allí, recibíamos el boletín oficial y mirando el boletín oficial vi que había plazas para instituto en plan interino. Bueno, salía Elche, salía donde fabrican los zapatos Elda. en Elda y otra fábrica de zapatos duros que había antes, que no me, bueno, Segarra. Segarra. Bueno, Segarra era la fábrica, pero estaba en no sé qué pueblo, Valduxó. Y pedí Marbella primero, y me dieron Marbella. Y además pasé un día, porque me cambié de casa, pasé un día por la portería y dije, ¿tienes una carta aquí? Por casualidad abro mi carta y tenía que presentarme en un tiempo determinado, aceptarlo y presentar, y nada, y cogí maletas y me vine para acá, sin encomendarme a Dios ni al diablo. Digo, bueno, lo que salga, si va bien, bien, y si no, pues... ¿Y llegas como profesor de qué asignatura? Entonces, en el bachillerato aquel había una asignatura que se llamaba Cultura Industrial, o ciclo especial, que era industrial, todo lo que fuese industrias, materias primas, era una asignatura muy bonita, era una asignatura muy bonita. Y bueno, fui profesor de esto hasta que desapareció ese tipo de enseñanza y pasamos todos los que éramos numerarios, porque de momento era interino, luego tuve que hacer oposición a numerarios. Los numerarios pasamos al cuerpo de catedráticos de Madrid, de España entera. Y luego después, cuando hubo la separación de cuerpos, me pasaron a Sevilla, o sea, andaluz. O sea, yo soy catedrático de Física y Química en Sevilla, en Andalucía. Vamos a empezar a ver, Vicente, si te parece, algunas de las fotos que has traído, cuando la realizadora pueda ponerlas. Aquel instituto que se crea en Marbella, bueno, aquí tenemos a un joven Vicente Ramón. Eso fue el año 59. Esa era la habitación de la pensión en la que me pude acomodar, que era el Hotel Comercial, que estaba exactamente el balcón frente a la churrería de Ramón. Y yo me asomaba y estaba en la calle Valdés. En la calle Valdés. Y esa estantería me la hice en el instituto yo mismo, porque no tenía ni medios ni nada, y bueno, yo llevaba unos meses en el instituto. Pero bien, ahí estuve muy a gusto. Entonces las clases las dabais en lo que era el hogar juvenil o el local... Era Flechas Navales. Flechas Navales. Que estaba en la Avenida del Mar, a la izquierda, que ahora hay un aparcamiento, y eso era el instituto, que se vino abajo. Un instituto que se había creado realmente en unas dependencias del ayuntamiento. Bueno, en la Plaza el primer curso se dio en el ayuntamiento, en el salón de actos, pero en ese curso yo no estaba todavía, porque yo llegué al tercer curso y ya estaban en Flechas Navales. Esta fotografía la he puesto porque es mi primera procesión del Corpus en Marbella, año 59. Ves delante a José Alcalá. No, José Alcalá, efectivamente. Y detrás está un maestro que había aquí, que se llamaba Frías, que estuvo algunos años por aquí y luego se marchó a Chilona y ya no he vuelto a saber nada más de él. Era un elemento curioso. Procedía del ejército, había llegado a capitán y cuando terminó la guerra pues se hizo maestro y se vino por aquí. Y coincidíamos en el hotel, incluso en las comidas. Bueno, esto fue una pequeña investigación que llevamos a cabo, a veces a Salvador Pérez Castro, a otro compañero y a mí. Una vez me llamaron un procurador de tribunales y me dio un documento, si quería aceptarlo, para comprobar si las firmas eran auténticas o no eran auténticas. Porque resulta que el que compraba y el que vendía, y el que se certificaba y no certificaba, todos estaban muertos. Y entonces había que saber si la firma estaba hecha en aquel documento en la misma fecha, por lo menos la misma fecha. Bueno, estuvimos estudiando, me tuve que ir a Málaga a documentarme y estuvimos estudiándolo y llegamos a la conclusión de que las firmas estaban hechas en el momento del documento. Ocurrió una cosa curiosísima. Con nosotros estaba de profesor un juez, Martínez Carrera, un magistrado que fue luego a Madrid, estuvo muchos años en Madrid, y él era profesor auxiliar de matemáticas, a pesar de que era juez, daba las matemáticas. Bueno, pues este señor fue el juez que me encontré cuando entré en el juzgado, y yo había encontrado a un amigo que era un asesor nuestro de institutos en Málaga, y estuve contándole todo lo que yo había hecho.
porque me pregunto. Y cuando entro allí me encuentro con que el señor este era el abogado Bueno, contrario. Vicente, vamos a dejar la foto un momentito Sí, para sí. que Vicente nos termine de contar la historia. Bueno, pues resulta que yo le expliqué al abogado aquel, yo no sabía que era abogado, era químico y era un cargo de la delegación de química. Y le expliqué toda la historia. Y cuando entramos al juzgado, el tío ya sabía lo que yo iba a presentar y inmediatamente le dijo al juez, quiero que además de la firma tal y la firma tal, comprueben tal y tal cual cosa. Y el juez suspendió la vista y luego lo cogí y le dije, pero hombre, por favor, no te aproveches de esa forma. Ah, hombre, es que es nuestra manera de actuar y tal. Y ahí así quedó. Pues ahora sí vamos a retomar la foto de ese grupo tan numeroso que aparecía. Bueno, ese grupo, esa foto, cuando le hicisteis la entrevista a Fernando Alcalá, que lo veis ahí arriba a la derecha, salió una foto parecida en la que estaba la familia completa, en la comunión del hijo. Está el padre de Fernando sentado. Pero luego hicimos otra, o se hizo otra en la que está Conchita, la veis a la izquierda de... Bueno, estoy arriba del padre, en la cabeza del padre de Fernando, arriba Sí. Conchita, está mi mujer, estoy yo, y bueno, los tres profesores que éramos muy amigos, nos reunimos en esa comunión. Desde entonces nuestra amistad continúa. Y esa es esta foto que has querido traer para completar aquella otra que Claro, Fernando para completar, Alcalá, que era igual, pero que no tenía. que por cierto, quiero desde aquí celebrar que don Fernando Alcalá se haya recuperado, porque después de ese programa que le dedicamos tuvo algunos problemas de salud, pero parece que ya Afortunadamente está recuperado. bastante bien. ¿Y esta otra, Vicente? Esto fue una fiesta de Santo Tomás en la que estamos casi todos los profesores. Está el cura, don Miguel, que era el sacerdote, el de arriba a la izquierda, don Miguel, era el párroco de Eugén. Está ahí con nosotros. Y bueno, como curiosidad, el alcalde que está sentado en la mesa era veterinario, era... bueno, cuando me acuerde te lo diré porque son cosas... Estaba hablando de él porque tuve problemas con él por la casa, pero al final Ricardo Lucena. A Ricardo Lucena. Ricardo Lucena era veterinario. Sí, principio de los años 60. Sí. El problema que tuve con él fue que la casa donde fui a vivir estaba ocupada por un profesor, no voy a decir nombres para no recordar, por un profesor de básica, un profesor de entonces era maestro Primaria. nacional, primaria. Y el pacto era que esas casas eran de profesores de instituto y le dijeron que lo desalojase. La mujer era cordobesa y amiga de este hombre, le lavó el cerebro y pararon aquello. Pero yo ya fui a Málaga, se resolvió todo el problema y fui a mi casa. O sea que luego me llevé muy bien con Lucena, muy amigo. Murió de una forma tonta en Lucena, comiendo. Aquí estás de campeón de algo. Estoy de campeón, estoy entregando unos trofeos de unos campeonatos que habían hecho allí en el instituto. Eso ya es en Río Verde. O sea, lo que hoy es Río Verde. Lo que hoy es Río Llamaba Verde. el Instituto Entonces, Técnico de Enseñanza Media exactamente. y después Instituto Nacional de Bachillerato. Exacto. ¿Esto en qué fecha puede ser, más o menos? Esto puede ser el 64, 65 aproximadamente. Después, cuando terminemos de ver esta primera fase de foto, nos contarás una serie de datos de cómo fueron los inicios. Esta clase, esta es la primera promoción de alumnos del instituto. En esta foto, el profesor estaba delante de los alumnos mirando a la ventana, porque había que controlar a los alumnos. Detrás de la ventana esa, la vista era el Hotel El Fuerte porque no estaba el edificio mediterráneo. Y entonces estaban allí las suecas. Había muchos turistas. Suecas, Claro, aquello eran las claro, suecas. Para que no mirasen suecas porque era terrible. Y además, como se decía entonces, con costumbres licenciosas. Con costumbres licenciosas. Y los chicos a esa edad estaban medio desesperados. Bueno, el profesor también un poco, ¿no? Pues el profesor se callaba, claro. Que tenía la ventaja de que tenía enfrente. Luego nos metieron el edificio mediterráneo, que sabes que subió y cortó la vista del instituto con... Sí, que en aquella época fue toda una revolución en Marbella, un edificio tan alto. Tan alto. Y nos cortó, porque esto es en Flechas Navales. Esa foto es primer curso, promoción en Flechas Navales. Bueno, esto es una cosa simpática. La base naval de... Esto me acuerdo yo. De Rota, seguramente. La base naval de Rota tenía una banda muy buena y por alguna razón los invitamos y vinieron. Hicieron un concierto en la entrada del instituto. Esto ya es lo que hoy es Río Verde. Dieron un concierto
y magnífico. Después se les invitó y ellos nos invitaron a nosotros a visitar la base de Rota. Por cierto, Vicente, estas ventanas que vemos eran de la sala de profesores y de la secretaría. Y dirección. Y al fondo de la foto estaba la biblioteca. Exactamente. Eso es antes de cambiar cantidad de cosas. ¿Sí? Y los alumnos estaban en el césped viendo todo esto. Fuimos a Rota, que fue un viaje muy, muy interesante. Los americanos tienen cosas muy curiosas. Me acompañaba en esto Juan Santos, el abogado, vino, que era también profesor auxiliar, vino en la expedición a Rota. Y el problema fue que un día, a la hora de comer, nos habíamos retrasado un poco, y cuando llegamos dijeron que allí a la hora se comía, y si no, porque estábamos viendo el portaaviones español Príncipe de Asturias. Eso también es la entrega de diplomas en otro curso, en Estalizarza. Si no recuerdo mal, es que lo veo, me parece que el que está entregando el diploma es Parodi, Antonio Parodi, un magistrado que dio clases aquí en Marbella un año. Porque Antonio Lizarza fue profesor también. Don Antonio Lizarza fue profesor ¿Qué de asignatura daba él? Educación Física y Formación del Espíritu Nacional. ¿Veis? Aquí está Lizarza haciendo entrega el mismo día de diplomas a otros de los alumnos. Entonces, no estoy seguro si era alcalde o si entonces era solamente secretario, porque siempre fue secretario del instituto y era curioso. Mientras estábamos en el instituto, yo era su superior. En cuanto salíamos a la calle, él como alcalde era mi superior y el de todo. Pero vamos, nos llevábamos muy bien. Nos hemos llevado bien. Ahora el hombre está fastidiado y no puede prácticamente salir. Sí, de hecho, yo lo intenté traerlo a este programa porque además había bastantes personas que estaban interesadas en él. Agradeció mucho la invitación, pero declinó precisamente por ese problema de salud. Tiene problemas en las piernas y no puede moverse bien y tal. Bueno, aquí también es continuación de entrega de diplomas en la fiesta aquella. Pero eso ya es en Río Verde. El fondo es el campo de fútbol. Ahí estamos exactamente igual. Está entregando el diploma don Miguel, el párroco de Ojén. Estuvo en el instituto tiempo, luego dejó los hábitos y desapareció. Lo llevaba muy bien, no había problema de desaparecer. Después llegó también, que era cura de Ojén, don José Lebrón. Eso vino después, lo veremos también en la foto. Y este hombre, tengo entendido, no sé si desapareció, y tengo entendido que trabajó en un banco, algo, volvió de nuevo a la religión y estuvo de sacerdote en algún sitio. Ahí al fondo, a la izquierda, está Pepita, mi compañera Martínez Gil, Pepita Martínez, profesora de química. Esposa de don Alfonso García Esposa de Guzmán. don Alfonso, no sé si en la anterior O Alfonso Silvano García Guzmán. Alfonso Silvano, sí, lo de Silvano que no falte. Bueno, esto es una vista del taller en la zona de electricidad. Elementos que había muy interesantes, había un material muy bueno. Cosa curiosa, todo el material cuando cesa la enseñanza técnica, nos dicen ese material al patio. Lo dejamos a patio cubierto, después a patio descubierto, después se estropeó y después se lo llevó. O sea que se dejó morir de muerte natural. Muerte natural. Todo eso, tornos, fresadoras, todo eso, se fue a hacer puñetas, con perdón de la palabra, puñetas se puede decir. Sí, nos contó cuando estuvo aquí Cesario hace ya tiempo, Sí. que incluso sufrió un accidente que estuvo a punto de perder la vista. Hombre, Cesario, que es muy atrevido. Cesario es un ingeniero técnico muy bueno. Tiene la ventaja de que te arregla cualquier problema en 5 minutos, pero a la hora se estropea. Y sin embargo, luego después, el compañero de electricidad era el que tardaba 2 horas en arreglarlo, 3, pero eso ya era definitivo. Y se fue al cuadro de electricidad, que estaba en una sala cerrada, y le dio alguna palanca, metió la mano, soltó un chispazo y no se quedó ciego porque las gafas le protegieron, los cristales estaban picados y parecía un fantasma, una temporada. Teníamos un helicóptero, sí, un helicóptero, como decían. Un licotero, que decían. Un licotero, los niños de la época, ¿no? Eso fue simplemente que un día, eso es parte del instituto, y donde aterriza el helicóptero es lo que hoy día es el campo de deporte, el campo de fútbol, Francisco Norte. Ese helicóptero no sabemos por qué. Era el campo de fútbol Francisco Perdón, Norte. era el Francisco, ¿te acuerdas? Sí. Aterrizó ahí
aterrizaron 2 o 3 y la verdad es que fuimos todos corriendo porque un helicóptero a esa distancia en aquella época no lo habíamos visto nadie. Y bueno, fue curioso. Bueno, esto es una inauguración de curso, posiblemente, bueno, la misa la dice ahí, si no me equivoco, don José Lebrón. Y ahí veis a Cesáreo. Cesáreo está al lado tuya, a mi lado. El primero por la izquierda. Exacto, Cesáreo, está Martínez Lizarza. detrás. Martínez, está Lizarza a la izquierda, don Eduardo Gaviño está entre los dos. Y bueno, sí. Por ahí está Santos, al fondo a la derecha, ese chico que se ve por allí es Santos, que estaba en la óptica, y por ahí está Rojo, me parece, y uno de los Martínez. Santos Pedrazuela. Y alguno de los Martínez, y bueno. De aquellas primeras promociones, ¿qué nombres que hoy podamos conocer todos? De aquellas primeras promociones, si no te importa, mira, aquí tengo para no, porque se me van a olvidar muchos. Por ejemplo, Cantos, Paco Cantos, que fue director de Guadalpín, Salvador Pérez Castro, abogado, Mata, de la papelería, Juan Natera, funcionario municipal, Enrique Vázquez, funcionario municipal, Salvador Aro, Fernández Parra, Lozano, los hermanos Gómez Mezcua de Ojén, que fueron, entre comillas, una plaga, porque fueron creo que 7, y pasaron uno a uno hasta que, desde que entró el primero hasta que desapareció el último fue algo... Pero vamos, no fue una plaga bíblica. Una plaga entre comillas, fue más que una plaga, la verdad es que fue una institución. Y somos íntimos amigos, me llevo con ellos estupendamente, tengo un muy buen recuerdo de porque eran unas bellísimas personas todos ellos. ¿Se corrió la voz? Bueno, ¿te falta alguno? Bueno, te diré para rápidamente, Gómez Mezcua, y es posible que haya algunos más, pero que es muy complicado y muy difícil recordarlos todos, que me perdonen, pero que... Esto es de la inauguración, ¿no? Esto es la inauguración. ¿Cuándo se inaugura? ¿En qué año? El año, tengo por aquí puesto, inauguración que fue el 17 del 11 del 62. 17 de noviembre del 62. Exactamente. Aquí vemos... Eso fue la entrada al instituto. Vamos a Monseñor Bocanegra. Está el señor Bocanegra a la derecha, más a la derecha está Andrés Mata, alumno, luego estoy yo, está el gobernador civil Ramón Castilla Pérez. Que además dio un discurso absolutamente político en la línea totalmente, del régimen. Dio un discurso franquista, tremendo, tal. Pero luego me llamó la atención que me resolvió algunos problemas en plan muy efectista. No lo sabía, era coronel de intendencia, lo que pasa es que iba camuflado de paisano aquí en Málaga. Ahí ahora, sí. A la izquierda de él, o sea, a su izquierda, Lora Tamayo, ministro de Educación y Ciencia, y el de la izquierda del todo es Vicente Aleixandre, que era director general de Enseñanza Media en aquella época. Y que tenía un buen nombre, ¿eh? Sí, no es el poeta, pero es Vicente Aleixandre. A ti te tocó también intervenir en aquella serie de discursos me parece que aparece por ahí en alguna foto. Que además eso lo hemos puesto en la serie documental que hicimos de este programa. Y bueno, no tuviste fácil poder hablar ante estos señores que de allí, además una persona joven, y en un momento político difícil. Yo no lo pasé del todo mal, pero mis compañeros pensaban, este hombre que es un crío que está aquí poco tiempo, ¿qué va a decir delante de un ministro, de un gobernador, porque estaba también el rector de la Universidad de Granada? Y bueno, y resulta que di mi discurso y se sorprendieron ellos y yo también, porque salió estupendamente. Esta foto es del mismo día, ¿no? Esta es la foto, ahí estamos recorriendo el instituto, el que está a mi lado es el gobernador civil, luego está Lora Tamayo, detrás está Vicente Aleixandre y a la izquierda es Lizarza, que era alcalde en aquel momento, que también dio una charla, o sea que en la presentación. Eso es viendo los mismos, viendo los laboratorios. Está don Rodrigo Bocanegra, que dio la bendición, detrás está don Antonio Maíz, que fue profesor auxiliar en el instituto. Luego está Lora Tamayo, Vicente Aleixandre, en fin, los mismos de antes. Además, don Antonio Maíz era el que hacía los reconocimientos escolares. Sí, fue médico del instituto una temporada, una temporada larga. Y profesor auxiliar de ciencias del instituto. Y aquí es donde está lo del discurso. Estoy yo ahí hablando, a continuación está, me parece que es Vicente Aleixandre, el Lora Tamayo, el gobernador civil, el otro es el rector de la universidad y Lizarza.
El gobernador... Quiero llamar la atención de que ahí aparece un micrófono y arriba pone Radio Marbella. Sí. El germen de la actual Radio Nacional de España, Radio 5, la misma emisora que ahora van a cerrar. Exacto. Después de tantos años nos dejan sin ese medio que forma parte de la historia de Marbella. Pero así es la política y así son las administraciones. Desde luego es terrible. Yo tengo además la ventaja de que tuvieron la deferencia de guardarme las cintas de los distintos discursos. Bueno, lo he grabado y he repartido alguna que otra como curiosidad. Y bueno, valía la pena. Sí, gracias precisamente a Vicente lo pudimos oír en este programa, en la serie documental. Este es el momento de la inauguración. Don Rodrigo está dando la bendición. A la derecha está, a la derecha de la pantalla, está Lola Tamayo, a la izquierda un miembro del patronato, y por allí, en el fondo, por algún sitio, se ve al capitán de la Guardia Civil, que no sé si se verá mejor en otra foto, al capitán de la Guardia Civil, que era don Eduardo Gaviño, que me llamó mucho la atención porque cuando llegó el ministro... ¿Eduardo Gaviño no era de Marina? Sí, era el comandante de Marina en Marbella. Sí, es que has dicho la Guardia Civil. La Guardia Civil era... No, perdón, don Eduardo Gaviño estaba ahí, pero el que yo quería decir, el capitán de la Guardia Civil, Díaz Aroca. El capitán de la Guardia Civil, que me llamó la atención porque cuando llegó el ministro, pues se cuadró ante él, le dio la novedad como militar de más graduación. Como la máxima autoridad. La máxima autoridad. Había discusión, hay quien decía que la máxima autoridad era de Marina, Gaviño, pero bueno, él fue el que dio la novedad porque estaba de servicio. Tengo que decir que este capitán de la Guardia Civil al que Vicente se estaba refiriendo era el padre de dos importantes médicos de Marbella, Eduardo Díaz Aroca o Antonio Díaz Aroca y José Luis Díaz Aroca, famoso dentista en esta localidad. Exacto. No sé, que me diga la realizadora si tenemos una foto más para esta primera parte o no. No, bien, pues entonces vamos a seguir. Aquel instituto, en los años 60, se corrió la voz, creo que de manera interesada, en que era dificilísimo entrar. El instituto era dificilísimo entrar. Y la familia se preocupaba incluso porque ¿dónde voy a mandar al niño? No, el problema era que hubo un momento en que disminuyó el número de alumnos. Y estábamos alarmados porque si disminuía el número de alumnos, Estepona quería tirar del instituto. Y entonces se nos ocurrió la idea de, pues vamos a hacer unos cursos previos al ingreso. Y bueno, se llenó aquello. Y claro, la gente venía allí porque decía, caramba, si no hacemos el cursillo no entramos. Y conseguimos, haciendo cursillos cada año, dos profesores, uno de ciencia y otro de letras, turnándonos, pues hicimos los cursillos y entonces la gente ya, se daba, entre comillas, de tortas por entrar, aunque entonces no había problema de plazas. Bueno, ¿en qué momento llegas a la dirección? ¿Y cómo fue el proceso? Pues muy fácil y muy curioso. Yo llego a Marbella el 58. El 59, en noviembre del 59, había que cambiar de director y se manda el claustro elige una terna que manda a Málaga. La terna estaba formada por mi compañera Pepita Martínez Gil, por Concepción López de la Fuente y yo. Se mandó la terna y bueno, eran unos tiempos en que los hombres iban por delante de las mujeres, disparate como una catedral, porque yo no llevaba más que año y medio. Pues nada, me nombraron director a mí. Los demás de momento se sorprendieron, pero afortunadamente pude sacar todo adelante y bien. Pero tuviste 2 etapas en la dirección. Sí, tuve 2 etapas. Luego después me sustituyó. Hay por ahí una foto que es el relevo de una dirección. Sí, eso lo veremos más tarde. Sí. Alfonso García Guzmán, cuando yo fui director, él era vicedirector. Bueno, antes hay que tener en cuenta que el primer director del instituto fue Jaime Molina, que murió. Y es una pena, a mí me hubiese gustado que el Ayuntamiento de Marbella le hubiese hecho algún pequeño homenaje, porque Jaime Molina, además de director del instituto, primer director, fue, creo que fue alcalde accidental algún tiempo. Fue edil y luego alcalde municipal, alcalde del ayuntamiento algún tiempo. Murió, bueno, pasó a catedrático, me parece que es en Martiricos, en Málaga, y bueno, se encargó de las matemáticas de aquel curso y era el encargado de hacer las Olimpiadas Matemáticas durante muchos años. Después ya se jubiló. Aquel instituto, el que se inaugura en lo que hoy conocemos como Río Verde, originariamente, ¿qué dependencias tenía?
Bueno, el instituto aquel se inaugura deprisa y corriendo por la sencilla razón de que el otro empieza a ceder y nos vamos allí corriendo. Cuando llegamos allí, la nave de aulas estaba simplemente apuntalada, encofrada, y trabajaron rápidamente para hacerla. Teníamos los talleres y luego el patio, que era el Francisco Norte de momento. Se estableció una biblioteca y fuimos acoplando como pudimos hasta que la obra terminó y ya se empezó a trabajar bien en aquel instituto. Y había en la entrada, me comentaste en otra ocasión, en la entrada había un almacén de madera, Sí, algo que obstaculizaba también sí, el poder ir. cuando se estaba terminando el instituto y estaba terminado, resulta que lo que es el jardín delantero era me parece que era un terreno de los Pomares, y ahí tenían madera. Y por lo visto la negociación con el ayuntamiento, con quien fuese, para poder conseguir el terreno fue un poco dura. En el momento en que se terminó, se cerró el centro y quedó terminado. Teníamos un problema con lo de la luz eléctrica. Y antes te dije que el gobernador civil de Málaga, que era muy rimbombante, me resolvió el problema. Fui, hablé con él de este problema y me dijo que quédate esta noche aquí, mañana a tal hora te viene. Al día siguiente, al secretario, escribe una carta a los encargados de la luz de Málaga. Todavía siguen teniendo problemas, o sea, no problemas, sino llevan cosas de electricidad. Le puso una carta, se la mandó y a los 3 días teníamos un transformador y teníamos todo. Y digo, pues este hombre pesa. O sea que la orden se le dio rápidamente y afortunadamente le dieron corriente eléctrica y ya fue mucho mejor porque los talleres podían funcionar así. En cierto modo podemos decir que en esos tiempos un director de instituto tenía más competencias y más poder de decisión que hoy día. Había menos control. Sí, no había ningún control, entre comillas, sí, porque había un patronato en Málaga, patronato de enseñanza laboral. El presidente era el gobernador civil. Y había en la provincia solamente 2 institutos, el Instituto de Archidona y el Instituto de Marbella. El de Archidona, precisamente Cesario vino trasladado de Archidona. Y entonces nos reuníamos todos los años para hacer una junta, y en esa junta pues estudiaban los presupuestos, se estudiaba todo. Ese era prácticamente el único control. Luego el gobernador civil y en muchas ocasiones don Ceferino Sánchez Calvo, que fue gobernador adjunto mucho tiempo, era el que controlaba todas las cosas de los laborales. Pues Vicente, tenemos una segunda parte. Me parece muy bien. Para seguir hablando. Ahora vamos a hacer una breve pausa y regresamos en la segunda parte de Conocer Marbella desde aquí donde estamos, en el Cortijo Miraflores y concretamente en el Museo del Aceite.